Hola con todos. Bueno, continuando con nuestra cátedra de microbiología, uno de los temas cortos relativamente, pero no menos importante, se trata justamente respecto a la descontaminación y esterilización de equipos y materiales. En este caso hablamos más que nada de los materiales y los equipos que utilizamos en un laboratorio de microbiología, obviamente. Necesariamente agropecuario no, puede ser también en algún tipo de laboratorio médico o veterinario, en cualquiera de las ramas que habíamos mencionado antes. Simplemente que las prácticas van a ser bastante similares. Bueno, un tema como para reflexionar y al final el mensaje, si nunca fallaste fue porque nunca probaste algo nuevo. Entonces, iniciamos con la eliminación de microorganismos, que se puede dar básicamente de una forma mecánica, química o esterilización como tal. El arrastre mecánico implica básicamente agua con jabón, por ejemplo, donde el jabón va a ayudar a que los microorganismos presentes en la superficie se desprendan y el agua lo que va a hacer es arrastrar esa agua, ese jabón con esos microorganismos adheridos, bueno, no adheridos, realmente desprendidos en la superficie que estamos limpiando, se estarían yendo junto con el agua. Entonces, de esa manera estamos básicamente haciendo un arrastre mecánico que no implica necesariamente que estemos matando los microorganismos, simplemente los estamos sacando del sitio en donde se encuentran. Tenemos también el uso de sustancias químicas, como puede ser el cloro o el alcohol, por ejemplo. Son elementos, son productos que podemos comprar, adquirir en algún laboratorio, en la farmacia, en diferentes sitios que utilizamos para descontaminar. Y el tema de esterilización, que es donde se trata de eliminar al 100% los microorganismos presentes en un equipo o en una superficie. El arrastre mecánico y el uso de sustancias químicas no implican necesariamente que se ha eliminado el 100% de los microorganismos, pero sí por lo menos se ha reducido bastante su presencia o su carga. En el caso de la esterilización, lo que se busca es justamente eso, tratar de eliminar al 100% los microorganismos de un equipo, de un material o de alguna superficie en particular. Los métodos de descontaminación y esterilización que utilizamos normalmente, ¿cuáles son? O los más comunes, ¿cuáles son? Bueno, en el caso de la descontaminación, podemos sumergir o rociar el material, el equipo o lo que querramos descontaminar con un detergente que puede ser enzimático. Lo usamos básicamente para remover los microorganismos presentes. Y como decíamos antes, lo que hacemos es disminuir la carga de microorganismos básicamente por arrastre y así convertir este equipo o este material en lo que se conoce como bioseguro. Es decir, que por el hecho de tocarlo, de utilizarlo, no quiere decir que nos vamos a contaminar. En el caso de la limpieza, básicamente se trata de la remoción de materiales extraños, de moverlos, de eliminarlos, de sacarlos del sitio, utilizando agua, detergente y probablemente enzimas. Pero nuevamente no se asegura con esto la destrucción de los microorganismos, simplemente su remoción. ¿Qué es la desinfección? Es la que destruye, esta sí, los agentes infecciosos o contaminantes. Es decir, que aquí sí estamos matando a los microorganismos. En este caso, por eso hablamos de términos diferentes. En este caso, el término apropiado es la desinfección. En este caso, no asegura que se destruyan las esporas bacterianas, que es una de las formas que se pueden reproducir las bacterias. Y hay una seguridad de 1 en 1000 de que se han eliminado microorganismos de la superficie. ¿Qué quiere decir? Que de cada 1000 microorganismos que estaban presentes en ese espacio o en ese elemento, por lo menos o es posible que sobreviva uno de cada 1000.
1 en 1000. En este caso, se utilizan químicos líquidos y se puede utilizar también el agua a más de 75 grados Celsius, lo que implicaría que estaría matando una buena cantidad de microorganismos a esta temperatura, arriba de esta temperatura. Y el hipoclorito de sodio al 1%, que básicamente es cloro, el uso de cloro para desinfectar. Esterilización ya es algo más intenso, más fuerte, más penetrante. Básicamente es el proceso mediante el cual obtenemos productos libres de microorganismos con una seguridad de 1 en 1.000.000. Es decir, otra vez, que de cada millón de microorganismos presentes en ese producto, elemento o utensilio, hay la posibilidad de que sobreviva uno. Es decir, que esto es más fuerte, más intenso que lo que habíamos visto antes, que era la desinfección. Aquí hablábamos de 1 en 1000, ahora hablamos de 1 en 1.000.000. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Bueno, utilizando métodos físicos como el autoclave o el horno Pasteur, que son básicamente equipos que podemos utilizar para esterilizar. El horno Pasteur es el que comúnmente vemos, por ejemplo, en los consultorios odontológicos, donde el médico, el dentista, suele tener o suele esterilizar sus materiales. Y el autoclave es el que solemos ver más en el tipo de laboratorios. Laboratorios, en este caso hablamos de microbiología. Pueden ser laboratorios médicos, en donde asimismo se utiliza para desinfectar o para esterilizar productos y equipos. Los métodos químicos o gaseosos que utilizamos para esterilización pueden ser el óxido de etileno y el formaldehído. ¿Cuál es la novedad o cuál es la diferencia o la precaución? Que son productos bastante fuertes, entonces hay que seguir ciertas normas, ciertos procesos cuando se utilizan este tipo de productos. Consideremos además que productos gaseosos son más fáciles de que podamos aspirar los seres humanos, entonces de alguna u otra forma pudiéramos llegar a contaminarnos también por el exceso de inhalación de este tipo de productos. Entonces, aclarando un poco los conceptos, eh, ¿qué sería la asepsia? La asepsia es el método que utilizamos para prevenir infecciones eliminando el patógeno y usando métodos físicos. Es decir, los primeros que habíamos mencionado, la descontaminación, la limpieza e incluso la desinfección. El antiséptico eh, es un... Ok, perdón, en la asepsia también hablamos de la esterilización como el proceso más fuerte o más intenso para eliminar patógenos. Y usamos en este caso los aparatos que mencionábamos como el autoclave o el horno Pasteur. Y bueno, el antiséptico es relativo al tema o relacionado al tema, pero en este caso hablamos de un agente que controla o reduce la presencia de microorganismos que pueden ser patógenos. Pero el antiséptico casi siempre se lo utiliza en la parte externa, o sea, sobre la piel de cualquier ser vivo, puede ser de una mascota, puede ser de un ser humano. Y los más utilizados son los alcoholes, el yodo, la povidona o el triclosan. Son los productos más comunes que se utilizan como antisépticos, es decir, para controlar o reducir la presencia de microorganismos que podemos tener, por ejemplo, en algún tipo de herida. Y bueno, esto es básicamente lo que tenía para decirles en este tema y vamos a revisar luego también algo de cómo funcionan el autoclave y el horno Pasteur. Muchas gracias.